Le damos la bienvenida a Jerry Helleser, que para mí es un placer que él esté acá, porque todos los temas que traen son siempre súper interesantes. ¿Cómo estás, Muchas Henry? gracias, muy amable, gracias por esas palabras. No, para mí es un placer, siempre digo. El tema de hoy. El poder de la vibración. El vamos poder a de estar la hablando, vibración, ¿no? me Porque encanta. muchas veces nosotros hablábamos de la vibración, de la energía y todo eso, ¿no? Y son cosas que de verdad que las vivenciamos a diario, ¿no? No es solo un tema, no sé, esotérico, místico o de los que creen en la energía, como he escuchado por ahí. Bueno, a mí me han preguntado, ¿vos crees en la energía? Claro, crees en la Preguntale a energía. Ute, ¿no? O sea, Muy bien, lo voy a tomar esa claro, respuesta. tomala porque es bravo eso. Claro, porque vivenciamos todo el tiempo cuestiones que tienen que ver con el intercambio vibracional, ¿no? Porque estamos compuestos por vibración. Y de hecho hay cosas que son como muy comunes, no sé, seguramente a alguien le habrá pasado, no sé, de estar en una reunión, están todos bárbaros y de repente entra alguien y al rato están todos bajoneados. Porque es el que venía con una vibración baja. O al revés, estás en una reunión y de repente estás todos medio decaídos y entra alguien y se levantan, ¿no? Empieza como a cambiar la vibración. O vos venís bien y entras a un lugar y ese lugar te termina como afectando. Claro. ¿Sí? O entras en un estado o de armonía con el lugar o de bajón con el lugar, ¿no? Y estas son vivencias que son típicas del intercambio vibratorio, ¿no? Porque el Kybalión, libro que habla de las enseñanzas de Hermes Trismegisto, que en su tercer principio nos dice que nosotros vivimos en un mundo en el que todo vibra, ¿sí? Todo genera un campo vibratorio, ¿no? Y entonces, que todo vibre significa de que, bueno, que nosotros podemos estar inmersos en ese mundo vibratorio, pero también que nosotros vibramos. Exacto. ¿Sí? Y hay que entenderlo para poder manejar esos ámbitos vibratorios, ¿no? Los ámbitos vibratorios nos dicen que nosotros podemos ser afectados o nosotros podemos afectarlo, ¿no? ¿Dónde radica esto? Bueno, radica básicamente en la vibración del electrón alrededor del núcleo en el átomo. Eso ya genera un campo vibratorio. Nosotros tenemos un campo vibratorio que se puede medir, se puede fotografiar. Digo porque muchos dicen, el campo áurico es una creencia. No, se puede medir, se puede fotografiar, se puede filmar, se puede modificar con aparatología también. O sea, hay amplios estudios que lo indican, que se comprueban. Entonces, ese campo electromagnético que nos acompaña se nutre de vibraciones e interactúa con otras vibraciones. Y dije por ahí, se nutre de vibraciones. Y una de las grandes fuentes de vibración que nosotros tenemos no viene por el alimento, viene por otros factores externos. A edades tempranas por la energía de quienes nos crían, que generalmente son nuestros padres. Pero hay una fuente fundamental que nosotros tenemos que nos emite vibraciones y que componen o nutren, insisto, nuestro campo vibratorio, que es el sol. La naturaleza de la luz es doble como la de las vibraciones, que es tanto corpuscular como ondulatoria. O sea, la luz tiene una parte corpuscular, que es el fotón, y una parte ondulatoria, que son las ondas, justamente, que emite, ¿no? Y el sol, hay que entender que siempre fue la gran fuente de salud y de sabiduría. Sí. Estaba el dios Ra, el dios Helios, Mitra, Inti, y puedo citar de casi todas las culturas. ¿Por qué era esto? ¿Era una creencia simplemente? No, porque sabían que el sol era la gran fuente de salud y sabiduría. Hoy por hoy la ciencia encontró que los fotones que emite el sol traen paquetes de información que nosotros obviamente conscientemente no captamos, pero nuestras células decodifican. Entonces cuando nosotros nos exponemos al sol, recibimos paquetes de información que ni siquiera nos enteramos, pero nos está nutriendo y está nutriendo nuestras células. Está cambiando el comportamiento de las células inclusive. De hecho, hay otras investigaciones que dicen que nosotros nos alimentamos mejor
cuando nos alimentamos, cuando comemos, digo, ¿no? Sí, sí. Cuando nos alimentamos de alimentos que estuvieron al sol. Claro, tal cual, sí. ¿Sí? Porque traen esa información, traen esos paquetes. Nuestras células emiten una luz de baja intensidad también. ¿Por qué? Porque son solares. La luz que emite una célula es de, se calculó, esto lo calculó Hans Jenny en el año 72, que nuestras células emiten un campo de luz similar a una vela vista a 25 kilómetros. Parece nada, pero es luz. Sí, pero es luz. Y tenemos millones de células. Sí, sí, ¿no? sí, sí, tal cual. Entonces existen los biofotones. Los biofotones son fotones que emiten justamente nuestras células, nuestro cuerpo, que interactúan con otras personas, inclusive a largas distancias. Por eso, inclusive, hay personas que teorizan con que la telepatía o ese tipo de contacto perceptivo entre dos personas se puede dar a través de esos biofotones, ¿no? Entonces, sabiendo esto, es que nosotros tenemos que saber que nuestro patrón vibratorio interactúa con otros patrones vibratorios, ¿no? Según cómo estés vibrando vos, interactúas con esas vibraciones, con otras personas, con lugares y hasta con situaciones. Porque las situaciones también tienen una vibración. Todo. Todo. De ahí justamente que todo vibra, decía Hermes Trismegisto. Pero cuando es todo, es todo. Es todo. Todo. Exactamente todo, ¿no? Entonces, recordemos algunas cosas que nos han dicho en las enseñanzas de la física newtoniana, creo que de tercero liceo, que nos decían que cuando se encuentran dos ondas, porque recordemos que las vibraciones son ondas, cuando se encuentran dos ondas, cuando hay una onda diferente a la otra, ¿qué pasa? Se evitan. Se repelen. Se repelen. ¿Sí? No pueden interactuar porque no pueden por justamente la repulsión vibratoria. Ahora, cuando son similares, ya sea en ancho de banda o en frecuencia, ¿qué pasa? Interactúan. Y pueden hasta entrar en resonancia. ¿Qué explico con esto? Lo traslado del liceo a la práctica. Cuando vos vibrás similar a algo o a alguien, las condiciones cooperan para que vos sigas interactuando con esa persona o lugares o situaciones. Cuando vos vibras diferente, las vibraciones hacen de que todo coopere, conspire, para que vos no te contactes tanto, no interactúes tanto, para que aquello no se integre a tu vida. Es como cuando no tenés la ficha del enchufe y no tienes las patitas que tienen que ser. Exactamente. Muy bueno, eso también lo voy a tomar. Sí, pero es así, ¿viste? O sea, llegaste y decías, y esta era chata y estaba así, el otro yo tenía redondito. Sí, o sea, no tengo el enchufe, no tengo el adaptador indicado para conectarme con esta fuente. En ese caso hay que cambiar la vibración. Exacto. ¿No? Hay un pasaje bíblico que dice, aquel que tenga se le dará y al que no tenga se le quitará hasta lo que no tiene. Uno cuando lee ese pasaje dice, che, pero ¿que es malvado Dios o qué? Porque se le quitará al que no tiene y se le dará al que tiene. Está hablando de ámbitos vibratorios. Claro. Si vos querés lograr algo, primero tenés que vibrar en forma similar. Exacto. ¿Sí? Entonces tenés que propiciar dentro de tu campo vibratorio, una vibración similar que permita que cuando te encuentres con esa situación, se integre, la traigas. ¿Sí? Obviamente tenés que moverte, hacer un montón de cosas más, no es solo sentado en un sillón vibrando bien. No. Pero si no tenés la vibración, no vas a poder atraer y lograr las cosas. Por eso yo cuando imparto los cursos de Poder de la Mente, justamente trabajamos mucho en el ámbito vibratorio, entender que la verdadera ley de atracción es vibratoria. Exacto. ¿Sí? Yo no puedo pretender solo con el pensamiento atraer cosas si no vibro similar. ¿Y qué es lo que regula mi vibración? Sí es el pensamiento, pero son las emociones sobre todo, porque las emociones tienen mayor alcance vibratorio que los pensamientos. Y no es tan fácil como pensar en algo para lograrlo, como a veces veo que algunas personas creen, porque no nos damos cuenta en qué pensamos. Exacto. También. Capaz que estamos pensando, sí, 5 minutos al día en lo que queremos lograr, pero las otras 23 horas... Pero el mensaje que se le da a la energía es otro. Exacto. O sea,
no sé, quiero tal cosa, haciendo tal cosa. Entonces tenemos mil maneras, o aprendemos o leemos, vemos mil maneras de cómo yo logro aquel objetivo, y en realidad todo lo que hago es contrario a eso que yo quiero. Entonces sí. es como que sigo vibrando diferente y no voy a... Y sí, porque en eso influye las actitudes. Exacto. Las costumbres también, porque si yo tengo costumbre de estar siempre hablando y quejándome de todo, Exacto. hablando de forma negativa, eso influye en mis vibraciones. Sí, sí. Son pensamientos también, y a veces acompañados de emociones. Y la emoción acompaña el pensamiento, va como... Exacto. Ujú. Y la emoción tiene mayor alcance todavía. Sí. Entonces, no nos damos cuenta a veces que estamos pensando, sí, en las metas que queremos, y después decimos, no, pero yo no logré nada. Sí, pero si estás con una emoción vibrando para allá abajo, Claro. pensando siempre en lo malo, o no sé, o hasta viendo, no sé, novelas turcas de sufrimiento, Sí, sí, sí. o tal vez estás permitiendo que todos tus compañeros de trabajo te hablen de todo lo malo que hay en el mundo, y eso también te hace vibrar de esa manera. Y una cosa más, una última cosa. A veces nosotros somos afectados también por vibraciones fuertes. Por ejemplo, yo puse un ejemplo recién de entra alguien, ¿sí?, de mal humor y termina cambiando el humor a todos. Sí, sí, O entra alguien de buen humor y termina cambiando el humor a todos. Seguramente esa persona tiene vibración estable, porque otra ley física es que la vibración estable afecta a la menos estable. Entonces, si vos estás que a veces bien, a veces mal, a veces sí, a veces no, a veces te concentras en lo que querés, a veces en lo que no querés, estás fluctuando tu vibración, te vas a exponer a alguien o a una situación o a un lugar de vibración estable, eso te va a afectar a vos. Exacto. ¿Sí? No importa si salta o baja, te va a afectar. Entonces tenemos que aprender también a ser selectivos en a lo que le presto atención, las personas con las que estoy, las cosas con las que hablo o de las que hablo, y las cosas que escucho también y veo en las redes también, ¿no? Sí, totalmente. Porque eso van regulando también mi campo vibratorio y tiene consecuencias positivas o negativas de acuerdo a lo que genere en forma interna. Totalmente. Súper interesante, como siempre. Muchas gracias. Muy interesante y muy, muy claro, además, muy claro, porque a veces uno intenta entender, decir, por qué la visualización, el No poder de funciona. atracción no me funciona, y en realidad no funciona por esto, Exacto. porque el Kybalión es maravilloso. Sí, exacto. Hay que entender Del las raíces principio también. claro, del Las principio raíces. al final. Sí, sí. Henry, ¿qué hay? ¿Cursos online? Sí, ¿Alguna? el lunes que viene, el lunes 1 de junio, voy a estar dando una clase gratuita, justamente Poder de la Mente, en donde hablamos de todas estas cosas y empiezo a contar qué es lo que desarrollamos en los cursos de entrenamiento. Esto es el lunes a las 21 horas online. Perfecto. Me buscan en las redes y los anoto. Exacto. Gracias, Henry, como siempre. Un placer. Bueno, nosotros continuamos.